Muy bien. Entonces, nuestro tema de hoy se trata acerca de qué? De las actividades económicas, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué son las actividades económicas? Atentos, por favor. ¿Qué son las actividades económicas? Estamos hablando de las actividades económicas de nuestro territorio peruano, como podemos observar en esta imagen. ¿Ya? Muy bien, entonces todas las actividades económicas, ¿no? ¿De dónde se obtienen? De la naturaleza. ¿Qué son los recursos naturales? Entonces, para poder satisfacer nuestras necesidades, el hombre requiere de una variedad de bienes y servicios. Los bienes, lo que nosotros vamos a tenerlo, y los servicios que nos brinda, ¿qué cosa? La sociedad, ¿no? Los bienes se obtienen del medio geográfico, o sea, de la naturaleza, ¿ya? Mediante una actividad a la que vamos a denominar trabajo. O sea, que la persona que va a adquirir estos recursos es a través del esfuerzo, el sacrificio que va a realizar, ¿no? O sea, este trabajo realizado se puede agrupar en actividades económicas. El hombre va a trabajar con su esfuerzo para adquirir los bienes y los servicios. Entonces, las actividades económicas, ¿no? Se llaman actividades económicas al trabajo organizado que realiza la población para explotar los recursos naturales y convertirlos, pues, en riquezas, o sea, en materia prima, insumos, a fin de satisfacer las necesidades humanas. O sea, tenemos, por ejemplo, los recursos naturales, ¿no? Renovables, no renovables, energéticos, ¿correcto? Entonces, acá pasamos, muy bien, acá está, actividades económicas, muy bien. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que son una serie de acciones que realiza ¿quién? El hombre, a fin de satisfacer sus necesidades. O sea, tiene que trabajar, tiene que organizarse para poder adquirir lo que cosa, las materias primas. Muy bien, entonces en esta imagen estamos observando diferentes tipos de actividades económicas. Entonces, por lo tanto, las actividades económicas también se va a clasificarse en sectores. En el sector primario va a estar la actividad extractiva y la actividad productiva. Entonces, nuestro tema de hoy es exclusivamente, se va a tratar del sector primario, pero de la actividad extractiva. Muy bien, entonces, en las actividades extractivas vamos a encontrar ¿qué cosa? La pesca, la minería, ¿no? La explotación forestal, ¿no? Denominado tala. También vamos a encontrar la caza, la recolección, etc. Muy bien, en las productivas, que el hombre empieza a trabajar, a producir, entonces está la agricultura y la ganadería, que pertenece también al sector primario. En cambio, en el sector secundario está la actividad transformativa. O sea, ¿qué cosa es la actividad transformativa? Todo lo que nosotros vamos a, ¿no?, generar como empresa, la industria, las fábricas, ¿ya? Para generar los insumos. Y en el sector terciario, ¿no? En el sector terciario está, ¿qué cosa? Las actividades, ¿no? Como por ejemplo, distributivas, y ¿no? Todo lo que son los servicios, o sea, transporte, comercio, turismo, etc. Entonces, esas son la clasificación de las actividades económicas que se clasifican en sectores, que les he puesto también en esta parte para que ustedes puedan visualizar mejor. Acá están los sectores con cada imagen que les he colocado, ¿no? Los sectores de las actividades económicas. En primario están la productiva y la extractiva, ¿no? La minería, la tala, la caza, la recolección, etc. Y lo que el hombre ya produce, ¿no?
Por ejemplo, lo que es la agricultura y también la ganadería, la crianza de los animales y la selección de los animales. En el sector secundario, hemos dicho que era la industria. Que la industria es la actividad transformativa que va a empezar a fabricar, ¿ya? Empiezan a construir viviendas, casas, puentes, etc. Y en el sector terciario está, ¿qué cosa? La venta, ¿no? ¿Qué cosa? El comercio, el transporte y el turismo. El turismo donde que nosotros vamos a viajar a diferentes lugares a intercambiar nuestra cultura. El transporte, ¿no? Ya sea en vía terrestre, aéreo, marítimo, etc. El comercio ya puede ser interno o también puede ser externo, o sea, nacional e internacional. Muy bien, entonces ahora nos toca hablar acerca de del primer sector, que es las actividades extractivas. Hemos dicho que las actividades extractivas se clasifican en dos, que son las actividades que se extrae de la propia naturaleza, ¿no? Y también en la producción. Entonces, ¿qué son las actividades extractivas? Dice que las actividades extractivas son aquellas, ¿no? Son aquellas mediante el cual, ¿qué hace? El hombre, ¿no? Extrae, ¿de dónde? De la naturaleza. ¿Qué cosa? Los recursos naturales. O sea que el hombre adquiere de la materia bruta en sí, en todo lo que es el esplendor de lo que produce, lo que ofrece la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, la minería, la explotación petrolera, la pesca, la tala, la recolección, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, entonces, todo esto, ¿quién nos ofrece? La naturaleza. Esas son las actividades extractivas. Entonces, pasamos a hablar acerca de qué, de la primera, lo que es la minería. Muy bien, ahí está la minería. Entonces, ¿en qué consiste la minería? Acá podemos observar, ¿no? Muy bien. Entonces, la minería es la actividad en la que el hombre extrae los minerales, ¿ya? El hombre extrae los minerales, los cuales pueden ser, ahí dice, metales, ¿ya? No metales y minerales combustibles. Acá, por ejemplo, pueden observar en este imagen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales recursos mineros, no? Los minerales, dice que la minería se clasifica en tres, que son minerales metálicos, minerales no metálicos y minerales energéticos. ¿Y cuáles son los minerales, no? Por ejemplo, minerales metálicos. Los minerales metálicos, todo lo que nos ofrece, por ejemplo, el cobre, el hierro, plata, plomo, bauxita, estaño, zinc, oro, y así sucesivamente, ¿no? Podemos mencionar diversidades minerales. En lo que son no metálicos, ¿ya? Que son no metálicos, está la arena, el famoso grava, la caliza, el fosfato, la arcilla, granito, nitrato, azufre, yodo, sal y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, no metálicos, mármol, sal, caliza y así sucesivamente, que podemos mencionar pues diversidades minerales no metálicos. Los minerales energéticos. Los minerales energéticos o minerales combustibles, ¿no? Estamos hablando de ¿qué? Carbón, petróleo, gas, uranio, plutonio y así sucesivamente. Esos son los minerales combustibles o llamado también energéticos. Entonces, ¿cuál sería la característica en sí de la minería? Atentos. ¿Cuál es la característica de la minería? Estamos hablando de la minería peruana. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la minería peruana presenta ¿qué cosa? Metales polimetálicos.
Cuando hablamos de polimetálicos, estamos hablando de cobre, de oro, de hierro, de plata, etc., ¿no? Por ejemplo, presenta, pues, por ejemplo, yacimientos acuíferos, yacimientos, por ejemplo, de repente de fosfato, yacimientos de hierro, ¿no? Va a presentar yacimientos de carbón, yacimientos, por ejemplo, de cuprífero y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas son una de las características. Otra característica es el principal fuente de ingreso de divisas. ¿Para la qué? Para la población económicamente activa. Es una fuente ocupacional que la mayoría de la población van a trabajar a estos centros de yacimientos. Otra característica también podría ser que es una de las actividades, ¿no?, que va captando mayor cantidad de inversiones extranjeras. La mayoría que vienen a explotar los recursos, ¿no?, por ejemplo, de los grandes yacimientos, oro, plata, cobre, etcétera, son empresas extranjeras. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la estructura de la minería peruana? Acá en la imagen ustedes están observando, tenemos gran minería, mediana minería, pequeña minería. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la gran minería? ¿No? ¿En qué consiste la gran minería? La gran minería es aquella empresa cuya producción diaria supera más de 5.000 toneladas, como por ejemplo los centros mineros como Yanacocha y Antamina, ¿ya? Yanacocha y Antamina. Y la mediana minería es aquella empresa cuya producción diaria está entre 150, ¿no?, 150 a 5.000 toneladas. Ejemplo de estas minerías, como por ejemplo Atacocha y Casapalca. Casapalca está cerquita, aquí, ¿no? Está en Lima. Muy bien. Pequeña minería. Ustedes están observando pequeña minería, es una minería informal, ¿no? Es aquella empresa cuya producción diaria, pues, es menor de 150 toneladas. Por ejemplo, en esta imagen que estamos observando, prácticamente la población no se arriesga sin por ejemplo, de repente los cuidados que puede tener, ¿no? O sea, faltan maquinarias, etcétera, son más chiquitos. Muy bien, entonces esa es la estructura de la minería. Clases de minería, o sea, ¿cuáles son las clases de minería? Muy bien, las clases de minería, o sea, clases de mina. ¿De qué manera nosotros lo vamos a explotar? ¿No? Por ejemplo, ¿de qué manera nos vamos a extraer estos minerales? ¿Dentro de qué? Por ejemplo, los minerales son los cerros, ¿no?, que nosotros tenemos que excavar. Y por lo tanto, por ejemplo, tenemos la famosa minería, por ejemplo, el socavón, ¿no? Hay que hacer un hueco, ¿no?, un túnel, como una galería para poder ingresar, acá está, ¿no?, para poder ingresar hacia el interior. Es como, por ejemplo, que una vivienda que uno construya con un sótano, ¿no? Tajo abierto, esta es una minería, ¿no?, superficial, y aluvional. Aluvional, están observando acá, ríos, ¿no? Por ejemplo, los ríos donde que van a ser, se convierten en lavaderos y estos pues contaminan el medio ambiente. En sí todo contamina, ¿no? Muy bien, entonces de cada uno empezamos a hablar. El famoso socavón. ¿Qué es el famoso, socavón? Bien, acá vamos a ver el famoso mina de socavón. Para extraer, dice, para extraer los minerales, se construyen, ¿qué cosa? Túneles o galerías, como por ejemplo, ¿no? Estamos pues, ¿dónde? En las laderas ¿de qué? En las laderas de los cerros, ¿ya? Están ubicados, ¿dónde? En las laderas de los cerros, como por ejemplo, la minera Antamina y la minera Atacocha. Muy bien, entonces esos son los socavones que las personas que tienen que excavar, ¿no?, unas galerías como túneles para poder ingresar y extraer estos minerales como oro, plata, hierro, cobre, etc. La minería de tajo abierto. De tajo abierto dice que los minerales se extraen removiendo la superficie de la tierra, ¿no? O sea, encima, no se hace túneles ni galerías, ¿no? O sea, simplemente hacia el exterior, o sea, es el tajo abierto o cielo abierto. El mineral se ubica superficialmente
requiriendo pues solo la remoción de ¿qué? De las capas superiores, de la tierra, ¿ya? De la tierra, como por ejemplo estamos también hablando de ¿qué? De Toquepala, Cuajone, Antamina, etc. Y la minería aluvional, o sea, minan en los ríos, aluvional es el cauce de los ríos, se extrae el oro, o sea, se extrae el oro del cauce de los ríos, ¿no? Alterando considerablemente, ¿qué cosa? El medio geográfico, o sea, vamos a contaminar. Ejemplo, por ejemplo, los lavaderos en el río de Madre de Dios, ¿correcto? Entonces aquí como estamos observando. Muy bien, entonces eso son lo que es acerca de las formas o clases de la explotación de la minería. Muy bien, pasamos a... Muy bien, principales, por ejemplo, yacimientos mineros acá en el Perú y tanto a nivel mundial. En esta parte, que no, lo que estoy señalando es a nivel mundial, y en esta parte el cuadro más grande es a nivel nacional acá en el Perú. O sea, las principales producciones mineras, yacimientos aquí en nuestro territorio nacional. Y por lo tanto, pues tenemos como por ejemplo, los lugares donde que van a producir, ¿no? Los primeros departamentos productores minerales son, por ejemplo, el cobre. El cobre produce mayormente el gran yacimiento Antamina, Cuajone, ¿no? Donde Antamina está en Ancash. Ustedes se dan cuenta, Ancash, Antamina, Moquegua está en Cuajone, o sea, mayor productor de cobre acá en el Perú es Antamina en el departamento de Ancash. Y el mayor productor de oro acá en nuestro territorio nacional es Yanacocha. Atentos porque viene la práctica. Mayor productor, o sea, producción de acá en el territorio peruano es Yanacocha, que está en Cajamarca. En La Libertad, que es Alto Chicama, menor cantidad, y Pierina, menor también cantidad. Todo lo que está en el norte. Plata, mayor productor de plata es la minería Milpo y Cazapalca. Milpo está en el Cerro de Pasco y Cazapalca está aquí en Lima. Y mayor productor de hierro es la minería Marcona. ¿Dónde está Marcona? En el departamento de Ica. Estaño está, por ejemplo, San Rafael, zinc, también la minería Milpo, plomo, Atacocha, ¿no? Carbón, que produce pues Alto Chicama en La Libertad, petróleo, mayor cantidad, los acueductos ¿no? petrolíferos es en Loreto, en la cuenca de los ríos, ¿no? En la selva, y gas natural, pues, ¿no? Como por ejemplo el gas Camisea, donde en el departamento de Cusco. Y la producción mundial de los minerales, ¿no? Acá no aparece Perú, ¿no? Muy bien, entonces los minerales, por ejemplo, bauxita, diamante, aluminio, Australia. ¿Australia dónde está? En Oceanía. Carbón, zinc, estaño, en China. ¿Dónde está China? En Asia. Muy bien, cobre, mayor productor de cobre es Chile. ¿Dónde está? En Sudamérica, ¿no? Nuestro vecino. Hierro, Brasil, también está en Sudamérica. Níquel, uranio, muy bien, en Canadá. ¿Canadá dónde está? En América del Norte, o sea, Norteamérica. Mayor productor de oro es Sudáfrica. ¿Dónde está Sudáfrica? En el continente africano. Muy bien. Mayor productor de plata es México. ¿Dónde está México? También en América del Norte. Plomo y fosfato está en Estados Unidos, también América del Norte. Gas natural, ¿no? Produce Rusia. Rusia está entre Europa y Asia. Y mayor productor de petróleo es Arabia Saudita. Arabia Saudita, ¿dónde está? ¿A dónde pertenece? A Asia, ¿correcto? Entonces, Perú no aparece. Pero nacionalmente nosotros también tenemos diferentes tipos de por ejemplo, minerales polimetálicos, ¿no? En Cajamarca, pues, podemos obtener mayor cantidad de oro. ¿Dónde? En Yanacocha.
Correcto, muy bien, esos son los minerales que el hombre explota, trabaja para satisfacer sus necesidades. Muy bien, pasamos a ¿qué? La pesca. Muy bien, una de las actividades más importantes es también la pesca. Entonces, ¿qué es la pesca? Es una de las actividades extractivas que aprovecha los recursos hidrobiológicos tanto del mar como de los lagos, lagunas, ríos, ¿no? Por ejemplo, actividad es importante porque abastece el consumo directo y tanto el consumo indirecto. O sea, tenemos, por ejemplo, para poder consumir directamente y también para poder, ¿qué cosa? Venderlo, llevarlo hacia el exterior. Bien, entonces tenemos, ¿qué es la pesca? Es una actividad extractiva. ¿Qué hace? Aprovecha el hombre para poder satisfacer sus necesidades. ¿De dónde extrae? Tanto de los mares como de los ríos, de los lagos, lagunas, etc. Hay de tanto peces de agua salada y también hay peces de agua dulce. Muy bien, entonces tenemos, por ejemplo, la pesca, tenemos tipos de pesca. Tenemos la pesca marítima y la pesca continental. La pesca marítima es exclusivamente de agua salada, ¿ya? De agua salada. O sea, la pesca marítima es exclusivamente de agua salada que vamos a encontrar en los mares y en los océanos. Mientras que la pesca continental vamos a encontrar en agua dulce, donde en los ríos, ¿no? En los lagos, en las lagunas, etc. Entonces aquí con este color amarillito que les he puesto. La pesca marítima se clasifica en dos, la pesca artesanal y la pesca industrial. Cuando hablamos de la pesca, ¿no? Artesanal es simplemente de forma muy rudimentaria, ¿no? Le falta implementos. Y la pesca industrial ya es con grandes embarcaciones y por lo tanto es para el consumo indirecto, ¿correcto? Mientras que en la pesca continental vamos a pescar en la costa, en los ríos. En la sierra, por ejemplo, en los lagos y el famoso piscigranjas. Y en la selva vamos a, por ejemplo, tanto en los ríos como en las cochas, ¿no? Cochas como especie de lagunitas, ¿no? Eso se llaman cochas. Muy bien, entonces pasamos a hablar, por ejemplo, cuáles son los factores, por ejemplo, antes de los factores, hablamos de qué, ¿ya? Antes de los factores, hablamos, por ejemplo, de la pesca, ¿ya? De la pesca marítima. La pesca marítima, ¿no? Hemos dicho que se clasifica en la pesca artesanal y la pesca industrial. Cuando hablamos de la pesca artesanal es para el consumo humano directo, ¿no? Del mar, ¿a dónde? Directo a la olla. Se emplean embarcaciones muy pequeñitas, como podemos observar en esta imagen, ¿ya? Embarcaciones chiquitas. Muy bien, se utilizan también, por ejemplo, anzuelos, arpones, espinales, etc. Y también es destinada en las zonas próximas, solamente en las orillas del mar. El desembarco de la pesca se realiza en playas y famosos caletas, nada más, ¿ya? O sea, caletas y playas, o sea, no son puertos grandes, son simplemente caletas que uno va, por ejemplo, como a pescar, ¿no? Muy bien, y la pesca industrial para el consumo indirecto para la industria. O sea, indirecto es para la venta, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a emplear, ¿qué cosa? Las famosas bolicheras o los barcos de arrastre. O sea, necesitamos, ¿qué cosa? Embarcaciones por ejemplo, de gran tamaño, ¿no? Se utilizan, ¿qué cosas? Por ejemplo, están destinadas para proveer de materias primas a las industrias para la elaboración de, como por ejemplo, harina de pescado, aceite de pescado, conservas, etc. Se practican en las zonas lejanas al litoral, o sea, más por ejemplo, o sea, se practica desde el litoral, o sea, desde el litoral, desde la playa, hasta por lo menos hasta los 5 millas, ¿no? Podemos ingresar, por ejemplo, 5 a más, de 5 a 10 millas, a 20 millas, más al fondo, por ejemplo, podemos
podemos ingresar, ¿no? O de 5, a ver, 20, 30, 40, o podemos ingresar hasta los 200 millas, ¿ya? Cuenta con un apoyo financiero y tecnológico, ¿ya? ¿No? Es muy sofisticada. Se extrae, por ejemplo, grandes volúmenes de recursos ¿no? del mar que vamos a utilizar grandes, por ejemplo, utilizando grandes embarcaciones para extraer, ¿no? Como son los, acá hemos mencionado, como los barcos arrastreros, ¿ya? También se utilizan métodos sofisticados para la detección de cardúmenes, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a priorizar especies como por ejemplo, la anchoveta, la sardina, ¿no? Todos esos tipos de especies, ¿no? Estas abastecen de materia prima a la industria pesquera y en el mercado externo, que es el consumo indirecto. Los puertos que vamos a utilizar, para eso son los puertos mayores. ¿Y cuáles son los puertos mayores? Los puertos mayores estamos hablando de Paita, de Chimbote, de Matarani, estamos hablando, por ejemplo, de Puerto de Callao, etcétera. Son los puertos mayores, ¿ya? Los puertos mayores que, por ejemplo, vamos a utilizarlo para poder, pues, traer o extraer este tipo de especies, ¿correcto? Factores que permiten la riqueza del mar peruano. ¿Cuáles son los factores que permiten, por ejemplo, la corriente, ¿no? La amplitud del zócalo continental. Este es el zócalo continental que la vez pasada nosotros ya hemos hablado del mar peruano, entonces ustedes ya tienen la idea, ¿no? Acá está. Todo lo que es la amplitud del zócalo continental. También hablamos las clases pasadas sobre la presencia de las corrientes marinas, ¿se acuerdan? Había dos importantes, que es la corriente Humboldt y la corriente del Niño de acá, la corriente ecuatorial y la corriente peruana, que uno llevaba agua caliente y el otro agua, ¿no? Agua fría. Otro fue, por ejemplo, el fenómeno de afloramiento, ¿no? O sea, el factor más determinante de la riqueza ictiológica, ¿no? ¿Qué cosa es fenómeno de afloramiento? Tenemos diversidades, pues, ¿no? Microorganismos. También el relieve submarino, abundancia del fitoplancton y del zooplancton. Esos son los factores que van a, ¿qué cosa? Van a, pues, ayudarnos a, por ejemplo, que vaya, pues, cantidad de especies. Muy bien, acá están, por ejemplo, diferentes especies, ¿no? Que podemos extraer ¿no? De nuestro, ¿qué cosa? De nuestro mar, o también de nuestro, por ejemplo, de los ríos, ¿no? Etcétera. Todas estas especies que ustedes ya conocen, ¿no? Moluscos, etcétera, que vamos a extraer, pues, ¿no? En el territorio peruano, ¿correcto? Por ejemplo, los puertos más importantes. Los puertos más importantes tenemos, por ejemplo, acá, todo, ¿no? Talara, Paita, Chicama, Salaberry, Chimbote, ¿no? Lobito, Supe, Puerto de Callao, Pisco, San Nicolás, Atico, Matarani, ¿no? Son los puertos más importantes, ¿ya? Son los puertos más grandes que se va a extraer, ¿no? Acá, como por ejemplo, este es el puerto del Callao. Y estos son los puertos menores, ¿no? Los puertos menores, ¿no? Guarmey, Samanco, Pasamayo, Pimentel, Zorritos, y las famosas caletas, ¿no? ¿Quién no ha ido, por ejemplo, a Punta Sal, Máncora, Lobitos, Chorrillos, acá nomás está cerca, ¿no? Barranca, Ancón, Cerro Azul, ¿no? Tambo de Mora, Huanchaco, etc. Estas son las famosas caletas, ¿ya? Las famosas caletas que, por ejemplo, pues necesitan, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el primer complejo pesquero más importante es el famoso Paita, acá, ¿ya? El primer complejo pesquero es Paita, ¿ya? Por ejemplo, el primer extractor de anchovetas va a ser Chimbote, acá por Ancash, acá, ¿ya? En Ancash. El primer extractor de trucha, por ejemplo, va a ser Junín, ¿no? Que está, por ejemplo, el primer extractor de camarones va a estar en Arequipa, que es de la sierra. Bien, el primer extractor, por ejemplo, de conchas de abanico, en Ica, etc. Acá pasamos. Acá está la pesca continental. Cuando hablamos de la pesca continental, estamos hablando de la costa, la sierra y la selva. Por ejemplo, en la costa, ¿no? En la costa, por ejemplo, mayormente vamos a extraer, ¿qué cosa? Camarones, ¿ya? Camarones en Cañete, ¿ya? En Cañete, en Ocoña,
en Camaná, ¿no? Entonces, mayor productor de camarones sería Arequipa, mayor productor de langostinos en Tumbes y mayor productor de conchas de abanicos en departamento de Ica, ¿no? Todos estos son de agua dulce. Estos son los camarones y los langostinos. En la sierra la pesca es muy limitada, ¿no? Se aprovecha pejerrey, carachis, pisuche, ¿no? Por ejemplo, mayormente en los lagos y lagunas, ¿ya? Se aprovecha. Es muy limitada. Y en la selva, pues, abastece el mercado local, ¿no? Especies como el paiche, el zúngaro, el paco, ¿no? Gamita, el bagre, carachama, ¿no? Chambira, etcétera, ¿no? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, en la gastronomía amazonía, vamos a encontrar estos diferentes tipos de especies, ¿no? Entonces, estos son los que mayormente se producen, ¿no? Por ejemplo, los puertos más importantes son los puertos mayores, los puertos menores y las famosas caletas que van pues produciendo, ¿no? Que son especies para el consumo directo, ¿no? Como los moluscos también y los famosos crustáceos. Correcto, y entonces la explotación forestal. ¿Qué es la explotación forestal? Es la tala de árboles y nosotros debemos cuidar, proteger, es como nuestros pulmones. Acá, por ejemplo, se he puesto, ¿no? Por ejemplo, nosotros debemos cuidar nuestro medio ambiente, ese es el oxígeno que nos permite, por ejemplo, para poder respirar, para poder limpiar. Muy bien, entonces, esto es acerca de la tala. Ahora sí, la práctica, chicos. Tienen rapidísimo. Primer complejo pesquero. Yo lo desarrollo, usted lo desarrolla, ¿no? A ver, ¿quién me dice? Primer complejo pesquero estaba en Piura. Primer complejo pesquero en Paita, ¿ya? Paita, En ¿no? Piura. Primer extractor de anchoveta estaba en Ancash. El puerto de Chimbote. Atentos. El primer extractor de trucha. Junín. Junín, correcto, muy bien. El primer extractor de camarones. Tacna. Más arribita de Tacna. Arequipa. Arequipa, correcto, muy bien. El primer extractor de langostinos. Tumbes. Tumbes, correcto. Primer extractor de conchas de abanico. Las Islas Ballestas. ¿Las Islas Ballestas? Ica. Ica, muy bien. Clases de minerales, teníamos 3 clases. Metales, no metales y energéticos. Correcto, muy bien. ¿Cuáles son las actividades extractivas? Minería, la tala, la pesca. Explotación forestal. Oh, correcto, muy bien. Mencione 2 características de la pesca artesanal. Para el consumo directo e indirecto. La pesca artesanal. Directo. Para el consumo directo, como dice, ¿no? Del mar, directo a preparar nuestro pescadito, ¿cómo se llama? Sudado, etcétera. ¿Qué más? Otra característica. Se emplean embarcaciones pequeñas. Muy bien, correcto. ¿Qué produce el yacimiento minera Yanacocha? ¿Oro o plata? Yanacocha. Oro, muy bien. ¿Dónde se localiza? En Cajamarca, muy bien. ¿Qué son las actividades económicas? Son recursos que el hombre explota de la naturaleza. Correcto, muy bien. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades, porque nosotros necesitamos. Muy bien. ¿Cuáles son las actividades productivas? Estaba en el sector primario, que el hombre produce. Agricultura y ganadería. Correcto, muy bien. La agricultura y la ganadería. ¿Cuáles son las actividades transformativas? Industrias, fábricas. Correcto, la industria de las construcciones. ¿Cuáles son los puertos mayores? Callao. Paita, muy bien, Matarani, etcétera, ¿no? ¿Cómo es la pesca en la sierra?
Es muy limitada. Muy bien, es muy limitada, ¿no? Muy bien. Mayormente es para el consumo directo, ¿no? ¿Y cuáles son los minerales no metálicos? Arena, grava, caliza, fosfato, arcilla. Muy bien, Camilita, correcto. ¿Y cuáles son los tipos de pesca? Tipos de pesca. Artesanal. Marítima, continental. Correcto. ¿Cuáles son los tipos de pesca? Muy bien, marítima y continental. No me vayan a poner pesca artesanal y pesca industrial. Cuando les pregunten, ¿cuáles son los tipos de pesca marítima? Ahí sí me colocan, ¿no? Pesca artesanal y la pesca industrial. Cuando dice, ¿cuáles son los tipos de pesca? Y la pesca marítima de agua salada y la pesca continental, ¿no? Donde que son los ríos, lagos, pochas, etc. Correcto, estimados estudiantes. Hasta aquí pues ha sido nuestra exposición. La próxima clase no tenemos en vivo, tenemos clase grabada. Ahí les voy a enviar, ¿qué cosa? Les voy a enviar una práctica de 20 preguntas sobre las actividades extractivas y también sobre la cuenca hidrográfica de Madre de Dios y el lago Titicaca. ¿Correcto? Muy bien, entonces conmigo pues será hasta la próxima clase, queridos estudiantes. Que tengan un bonito día. Muy buenos días, chicos. ¿Sí? Bye. Chao, chicos. Cuídense. Bendiciones. Chao, Aileen. Chao, mi. Chao, bendiciones.